queda en nosotros una sensación maravillosa de gozo, ¿verdad? Amén. Acuérdense que el gozo permanece, hermanos. La alegría es efímera, es pasajera, pero el gozo permanece, hermanos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en un mensaje práctico, espero que sea práctico, en el capítulo número 9 del libro de Mateo, por favor. Capítulo 9 del libro de Mateo. Y nos habla, hermanos, este pasaje. Haremos una pequeña reflexión sobre este pasaje, sobre acerca de el trabajo, ¿verdad?, en relación con el reino de los cielos. Arribita dice, la mies es que es mucha. Lo repite conmigo. ¿Qué dice? La mies es mucha. Capítulo 9 de Mateo, versículo 35. ¿Sí, hermanos? Ahí, chequen, ubíquenlo mientras. ¿Qué fue lo que dijimos? Dice, la mies es mucha. Quiere decir, el trabajo, hermanos, es mucho. Hacer la obra de Dios requiere de disposición. Hacer la obra de Dios requiere, hermanos, de compromiso con el Señor. La Biblia dice que Jesús recorría las ciudades. El mayor ejemplo, hermanos, de evangelismo personal lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo. No era tiempo perdido. Cuando invertimos el tiempo, hermanos, en una persona, no estamos perdiendo el tiempo. Cuando nosotros dejamos un poquito a veces nuestra labor, o incluso, hermanos, en la labor que estamos haciendo, le compartimos a una persona acerca del reino de los cielos, estamos haciendo una magna labor, hermanos. Y déjeme decirle que esta es una de las labores más bonitas dentro del reino de los cielos, porque retroalimentamos nuestra vida espiritual. Cuando nosotros ganamos a un alma para Cristo, hermanos, nuestra fe se renueva, nuestra vida cristiana sale del letargo en que a veces está. A veces estamos, hermanos, en un ciclo vicioso, pensando solamente en nuestros problemas y nuestras necesidades, y nos olvidamos que ahí afuera, al lado nuestro, quizá en el ambiente de trabajo en que estamos, hay personas que tienen también muchas necesidades, pero hay una gran diferencia. Usted tiene a Cristo y ellos no lo tienen, hermanos. Nosotros tenemos promesas hermosas. Ahí en Malaquías capítulo 3 dice, yo Jehová no cambio, y por eso, casa de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo Jehová no cambio, nos habla de la inmutabilidad de nuestro Dios. Cristo, hermanos, es el mismo ayer, amén. Amén. Es el mismo hoy. Amén. Y es el mismo, hermanos, en el futuro. Amén. A veces nosotros vamos hacia las personas y a veces las encontramos de buen humor y a veces las encontramos de mal humor. A veces algunas personas son impredecibles. No sabemos cómo vamos a encontrar esa persona. Pero cuando usted va a Cristo o cuando usted va a Dios, siempre va a encontrar amor, gracia y misericordia, hermano. Siempre que vayamos a Dios, vamos a encontrar bendición. Porque en la presencia, hermanos, hay plenitud ¿de qué? Hay plenitud de gozo. Le falta gozo, acérquese más a la oración. Le falta gracia, acérquese al Señor. Dice la palabra, acérquense al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Gracia y oportuno socorro. ¿Qué nos falta, hermanos? No hay nada que el Padre de los cielos no nos pueda suplir. Todo nos lo da el Señor. Dijimos hace unos domingos atrás, la bendición de Jehová enriquece, amén. Amén. No añade tristeza con ella.
Así que nosotros tenemos mucho que compartirle a las personas, hermanos. Hay personas que no conocen un Juan 3:16. Hay personas que no saben que en medio de la crisis Dios puede levantarnos. Nosotros venimos esta tarde y cantamos, Él me levantará. Y es cierto, Él nos ¿qué? Él nos levanta, hermanos. Él lo hace. Los que estamos aquí somos personas inmensamente felices, aunque a veces andemos llorando. Pero tenemos una base, tenemos una promesa fiel de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay gente afuera, hermanos, que no sabe esto. Hay gente que reniega en contra de Dios. Hay gente que le reclama a Dios. Hay gente que tiene amargura en su corazón. Y le preguntan a Dios por qué permite tales atrocidades en su vida, cuando ellos no saben que no es Dios el autor de esas atrocidades. Dios no es el autor de la muerte, Dios es el autor de la vida. Dios no es el autor del rencor ni del resentimiento. Dios es el autor del amor, del perdón y de la gracia, hermanos. Ese es el mensaje que tenemos que llevar a las personas, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Dígales que Dios les ama. Dígales que Dios es amor. Dígales que usted es feliz. Porque lo es, ¿o me equivoco? Porque lo somos, hermanos. Dice un canto, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. ¿Y cuál es la prueba máxima de esa base de la felicidad? Pues que Él vino al mundo para derramar su sangre, para salvarnos. Déjenme recordarle, hermanos, esta maravillosa verdad que un día le cambió la vida. Amén. Déjenme recordarle que las puertas del cielo se abrieron hace un tiempo para usted y que hay una morada esperándole. Y eso le cambió la vida el día que usted le rindió su corazón a Cristo. El día que alguien le dijo, oye, Dios te ama profundamente. Y usted le compartió la vida a Cristo, abrió las puertas de su corazón y desde ese día, no me dejará mentir, usted tiene toda la capacidad para ser feliz. Amén. Esa es la verdad relevante, hermanos. En la mañana decíamos que la vida cristiana no se centra en sentimientos. Nosotros no somos felices porque lo sentimos, somos felices porque lo sabemos. ¿Amén? Amén. En serio, las circunstancias a veces no nos permitirán sentirnos felices, pero la verdad de Dios nos dice que uno puede tener gozo en su corazón todo el tiempo. Nos aferramos a la verdad de Dios. Jesús recorría todas las ciudades, agarraba parejo, se iba a la ciudad de Tehuacán, por así decirlo, pero después se iba a todos los pueblos circunvecinos. Si Jesús estuviese en esta área, ya hubiese predicado todo Chilán. Si estuviese en esta área, yo hubiese predicado San Juan Atzingo, San Pedro, San Mateo, San José. Ya hubiera predicado en Altepeji, en Ajalpan. Estaba entregado a la predicación, hermanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y dice la palabra, enseñando, ¿en dónde? En las sinagogas. Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué predicaba Cristo, hermanos? Dice, el reino. Y predicando el evangelio ¿de quién? Del reino. ¿Cuál era el mensaje principal de Jesús? Jesús, dígalo conmigo, predicaba el evangelio del reino. Lo repite conmigo. Jesús predicaba el evangelio del reino. Jesús les hablaba a las personas y les explicaba en parábolas y enseñanzas magistrales que había salvación, que Dios los amaba. Y les decía que ellos podían ver al Padre en su propia vida. Se lo dijo de frente a Felipe y se lo dijo de frente a la mujer
cuando les dijo a aquellos que amenazaban con matarla: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y uno a uno, dice la Biblia, se fueron yendo. Desde los más, ¿no? Desde los más ancianos hasta los más jóvenes. ¿Será que tenían más carga de conciencia? Me imagino que sí. Más años vividos, más pecados cometidos. Y después los más jóvenes. Entonces el Señor se levanta de escribir en el suelo y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Y qué le dijo la mujer? Que no había ninguno. Nadie me acusa, Señor. ¿Y qué le contestó Jesús? Yo tampoco te acuso. Y le habla del perdón de pecados. ¿No habrá, hermanos, en su comunidad una mujer que necesite este tipo de perdón? ¿No habrá en su comunidad una mujer que pueda ser libertada de una situación como esta y experimentar el perdón y la gracia de Jesucristo? Hermano, no se pierda la bendición y el gozo de hablarles a otros de Cristo. Él hablaba en la sinagoga de ellos y les predicaba el evangelio del reino. Y sanaba, dice la palabra de Dios, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los milagros que Jesús realizaba, hermanos, tenían un contexto puramente evangelístico. Hay personas enfermas en Chilac, ¿sí o no, hermanos? Sí. Las hay. Y es muy probable que en algún hogar de ustedes se encuentre alguien que está enfermo. Pero hay una enfermedad más letal que cualquier enfermedad física, de verdad. Es la enfermedad y se llama pecado. Y Jesús tenía el poder de apaciguar, de aliviar, no. ¿De qué? De sanar, de erradicar la enfermedad. Y dice la palabra que nuestras enfermedades y nuestros pecados cayeron sobre Él. Y que por su llaga nosotros fuimos curados. Y que todo el peso de la ira de Dios, porque créanmelo o no, Dios no se volteó cuando Cristo estaba en la cruz. Dios estaba derramando toda la ira, todo el peso, todo el juicio en su totalidad. Cristo se bebió la copa hasta el fondo, el cáliz amargo de un juicio terrible. Él murió, hermanos, en la cruz para que nosotros podamos vivir. Torre Fuerte necesita recordar esta verdad para amar más a Dios y para servir más a Dios y para hablarles a otros de Dios. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Otro cristiano, ¿o no? Amén. ¿No, hermanos? Amén. Tenemos los frutos del Espíritu Santo. Dígalos conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Disfrutamos de eso, hermanos. Si estamos tristes y apagados, es porque queremos. Perdóneme, pero déjeme decírselo de manera clara y llana. Si por alguna razón estamos apocados, es porque a lo mejor no pasamos tiempo con el Señor, pero Dios lo quiere ver feliz. Dios lo quiere ver fuerte. Dios lo quiere ver erguido, de frente, contundente, victorioso en la vida cristiana. De verdad, tenemos mucho que compartir. A veces decimos: ¿y qué le comparto, pastor? No sé hablar. ¿Usted sabe hablar o no? ¿Cómo pide de comer? Pues hablando, ¿no, hermanos? ¿Me explico? Nuestros pequeñitos, hermanos, no saben hablar, pero bien que se dan a entender para pedir las cosas o el alimento. Es que yo no sé hablar, Señor. Llama a otro que pueda hablar.
Mi hermano habla mejor que yo. ¿Quién dijo eso? Moisés. Yo te estoy mandando a ti. Es que no sé hablar. Soy tartamudo, ¿verdad? No sé hablar. Aarón es elocuente. Él sí estudió. Yo no. Aunque Moisés tenía la mejor educación de ese tiempo. Pero es el temor que a veces nos carcome, hermanos. Y pensamos que otros pueden hacer el trabajo mejor que nosotros. Pero créanmelo, nadie va a predicar de Cristo como predica usted. Nadie. Nadie va a hablarles a las gentes con ese amor con el que usted les puede hablar. Pero pastor, ni siquiera sé expresarme. Hermano mío, aprenda. Pídale al Señor que le dé denuedo, que le dé elocuencia. Ahora yo le digo una cosa. No necesita ser un teólogo ni un conferencista para hablar de Cristo. Simplemente, hermanos, en nuestra plática cotidiana, démosle una palabra de esperanza a aquellos que están sin Cristo. Aquellos que dicen, estoy y ya es ventaja. Aquellos que solamente esperan que termine el día para poder subsistir. Díganles que hay esperanza. Cuando vaya a un sepelio, aproveche y dígale a alguien, oye, a mí me enseñaron ahí en Torre Fuerte que hay vida después de la muerte. No te lo puedo explicar, pero te invito el domingo. ¿Me explico, hermanos? Sí. Tenemos que hablar. Si estos callan, las piedras hablarán. No dejemos que las piedras hablen. No dejemos que el producto típico de Chilac, que es el ajo, hable. El ajo no es no es su trabajo. El trabajo de las piedras no es hablar. Ese trabajo es nuestro. Y debemos, hermanos, celarlo con todo nuestro corazón. Dice la palabra de nuestro Dios, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, por favor. Lean, hermanos, ¿qué dice? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién? Las ovejas. ¿Qué pasaba con las ovejas? Estaban dispersas. ¿Se acuerda lo que dice Romanos, hermano? Nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. ¿Verdad? Así es el ser humano. Cuando usted y yo vemos a las multitudes, ¿qué sentimos? Gente pagana, gente trastornada, idólatra. A veces expresamos eso. Pero cuando Cristo veía las multitudes, afloraba en su corazón algo que le quebrantaba el alma y experimentaba algo que se llama compasión. Dígalo conmigo, compasión. Hermanos, es lo que nos falta a nosotros. Sentir, dígalo conmigo, compasión. Sentir dolor por aquellos que se están perdiendo. Experimentar tristeza, quebranto, porque de cierto el día que mueran irán a una condenación eterna. Y cuando Cristo veía las multitudes, sentía compasión. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos a las personas? ¿Sentimos compasión? ¿Se puede decir que usted es una persona muy compasiva? Porque cuando ve a una persona, trata de ver lo más profundo de su corazón, y es un corazón alejado de Dios. Trata de ver su alma, y es un alma afligida, un alma
¿cómo se puede decir? No encuentro la palabra, pero un alma, hermanos, desesperada, frustrada, apocada, amarrada, atada. Es que eso es lo que hay, hermanos, dentro del corazón del ser humano. Una persona sin Cristo puede estar sonriéndole a medio mundo y por dentro estar cayéndose a pedazos. ¿No era su historia? ¿Cómo estás? Bien. Usted no estaba bien. Siempre anda sonriendo. Pues sí, pues como para que no se den cuenta que me estoy muriendo, ¿verdad? Por dentro. Sí, mis amados hermanos, esa era nuestra historia. Pero esa historia se repite una y otra vez en muchos seres humanos que necesitan del agua de la palabra de Dios porque se están muriendo de sed, que necesitan el pan de vida. Si no bebéis mi sangre y si no coméis mi carne, no podéis tener la vida eterna. Este está loco, decían en la sinagoga. ¿Cómo vamos a comer tu carne? ¿Y cómo vamos a beber tu sangre? Estás trastornado. Y el Señor Jesucristo los miraba de frente y les decía: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden entrar al reino de los cielos. Así, contundente. Pero no lo entendían. No es canibalismo. No se trataba de eso. Era aceptar el sacrificio, la sangre que Él iba a derramar. Y era aceptar, hermanos, el flagelo de un cuerpo maltratado. El flagelo de un cuerpo quebrantado por nosotros. Y el alma agonizante de uno que jamás estuvo en discordia con el Padre. Y por usted y por mí se alejó completamente del Padre. Y en ese momento, hermanos, sintió no el amor, sino la ira del Todopoderoso. Coman mi carne, beban mi sangre y sean salvos. Acepten a Cristo en el corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y sean salvos. Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque estas multitudes estaban, ¿qué? Desamparadas. ¿Qué dice el 36? Lean otra vez, por favor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué vio Jesús en las multitudes? Vio desamparo, ¿no? Cuando Jesús miró a las multitudes, vio desamparo. ¿Alguna vez se ha sentido desamparado? ¿Entiende el concepto? ¿Alguna vez se ha sentido vulnerable? Ya soy un adulto, pero me siento tan vulnerable. Me siento como una niña. Me siento como cuando yo era niña, dirá alguna hermana. Ya tengo edad, ya soy adulta, ya soy una mujer con hijos, pero hay momentos en que me he sentido tan vulnerable, me he sentido tan quebrantada, me he sentido tan desprotegida. Y como varones a veces sentimos lo mismo, nos sentimos como niños, que no sabemos qué hacer, y nos sentimos tan quebrantados, no hay protección. Pero un día Cristo vino y entendimos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, dígalo conmigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, dígalo conmigo, esperanza mía, castillo mío, en Él confiaré. Ya no estamos desamparados, hermanos. En riesgo, usted puede orar y Dios lo puede librar. Yo lo he experimentado una y otra vez. Y usted también lo puede experimentar o lo ha experimentado. Ya no estamos desamparados. Ya tenemos cobertura espiritual. Tenemos un Dios en los cielos. Y como dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Dígale a las personas que no tienen por qué sentirse así, que no es necesario,
sentirse así. Que no es necesario quitarse la vida por sentirse tan vulnerable. Que hay esperanza. Amén. Amén. Y esperanza de vida eterna. Dígales este mensaje. Despertemos, hermanos, a esta realidad. Cuando salga de este lugar, por favor, busque la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Hábleles como si en ellos le fuese la vida, y de facto y de cierto que la vida le va en eso a usted y a la otra persona. Porque de qué aprovecha al hombre que gane al mundo y pierda su vida, su alma. O dígame qué recompensa dará el hombre por su alma. No es la casa que tiene lo más valioso. Lo más valioso que usted y yo tenemos es el alma, el hálito de vida que Dios depositó en nosotros. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Alguna vez ha pensado en ser pastor, varón? Yo, hermano, ¿sí? ¿Usted? No, yo ni el 416 me sé. ¿Y eso qué? Lo voy a aprender, ¿no? De hecho, los varones ya somos pastores en nuestra propia casa, nuestra propia familia. Pero ¿no ha pensado que Dios puede llamarlo a servirle? Si no de tiempo completo como su servidor en la iglesia, siendo un líder, siendo una persona que en lo que usted tenga, con poco estudio, con mucho estudio, pero usted trata de entregarse al Señor y poder servirle, porque hay muchas ovejas. ¿Sabía usted que no nos damos abasto? ¿Sabía usted que a pesar de que no se ve el trabajo es mucho? Y que a veces hay que dedicarle a las personas mínimo 1 hora para platicar con ellos, para escucharlos y exponerles el plan de salvación, y en casos más fuertes 3, 4, 5 horas que la gente necesita, que hay hambre de pan espiritual, que hay sed de agua espiritual, y que nosotros somos los recipientes a los cuales Dios quiere llenar para abastecer la sed y la vida de otras personas. No tienen pastor. Dígalo conmigo, no tienen pastor. Hay mucha gente aquí que no tiene pastor. Necesitan pastor. Pues vaya usted, pastor, sí, yo voy, pero usted no puede ser su pastor también. Importante. Y vamos a terminar. 37, dice. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Se voltea y le habla a los discípulos y les dice, léalo una vez más conmigo, dice así. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Analízalo. Primera frase, ¿a la qué? A la verdad. Que Cristo diga eso debe tomar suprema relevancia. Cuando la Biblia dice que una persona era guapa, es que realmente era guapa. ¿Me explico? Cuando la Biblia dice que una persona era perversa, es porque realmente era perversa. O sea, la Biblia no pone carátulas o no pone fachadas. Dice las cosas tal y como son. Y se dice que un hombre era bueno, es que en un estándar era una muy buena persona. Y aquí Cristo está resaltando una verdad y dice: hey, a la verdad, es cierto lo que te estoy diciendo, la mies es mucha. Es una verdad que debe hacer eco en nuestros corazones. Iglesia,
la mies es mucha. Hay mucho trabajo que hacer con las almas. La mies es mucha. Y hay otra verdad tristísima que dice, los obreros son ¿qué? Son pocos. Los obreros son pocos. 38. Rogad, dígalo conmigo. Rogad. Una vez más. Rogad. No dice pide de vez en cuando. No dice pide cuando te acuerdes. No dice pide cuando ores por los alimentos. Dice, dígalo conmigo, rogad. Y esa palabra, hermanos, implica verdadero quebranto, amor y dolor por las almas que se están perdiendo en este mismo instante. Dice que cuando una persona parpadea, una persona está falleciendo. Casi lo creo. Y dice rogad. ¿A quién? Al Señor. ¿Cuál Señor? El Señor de la mies. Que envíe. ¿Qué hermanos? Que envíe. ¿Que envíe qué? Obreros. Hermanos, necesitamos obreros. No dice gerentes. ¿Verdad que no? No dice gerentes, ni da títulos. Dice obreros. Aquellos que se arremangan la camisa y dicen, ¿qué viene? ¿A qué le entramos? Vamos a trabajar. ¿Me explico? Que envíe obreros a su mies. ¿Y por qué no le pedimos al Señor que levante obreros de esta iglesia? Amén. ¿Por qué no le pedimos a nuestro Dios que nos ayude? Y que en las oportunidades que Él nos va a dar, porque nos las va a empezar a dar para predicar a Cristo, las aprovechemos y hablarles a otras personas. Sería bueno que estas sillas se llenaran de personas que no conocen a Cristo, pero que lo pueden conocer. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Tienes algún canto de oración? Por favor. Vamos a orar a nuestro Dios en este momento.